Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea del resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores senadores. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 74 ciudadanos senadores. Por lo tanto, hay quórum, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Se abre la sesión del jueves 20 de diciembre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de esta legislatura. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la misma. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, a favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron las siguientes comunicaciones. Una, del senador Javier Lozano Alarcón, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con la que remite el programa de trabajo de la comisión, y una de la senadora Diva Adamira Gastel Umbajo, con la que remite el informe de la reunión del Comité Ejecutivo de la Red de Mujeres de la Confederación Parlamentaria de las Américas, celebrada en la Ciudad de México el 30 de noviembre de 2012. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados con la que remite proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación y de Estudios Legislativos, segunda, para sus efectos legales. También se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 24 y 143 y se adiciona el artículo 143 bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, primera, para su análisis y dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, de la Cámara de Diputados se recibió un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Aeropuertos, devuelto para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, segunda, para sus efectos. Pasamos al siguiente asunto. De la Cámara de Diputados se recibió el expediente del proyecto de decreto que reforma el inciso A de la fracción primera del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 constitucional. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, primera. Pasamos al siguiente asunto. También de la Cámara de Diputados se recibió el expediente del proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General de Turismo para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 constitucional. Túrnese a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, primera. Pasamos al siguiente asunto. Igualmente, la Cámara de Diputados remite oficios con los que expresa su conformidad con los acuerdos del Senado por los que se desecharon los siguientes asuntos. Proyecto de decreto que reformaba y adicionaba los artículos 112, 115 y 307 de la Ley General de Salud, remitido el 8 de marzo de 2011. Y el proyecto de decreto que reformaba y adicionaba diversas disposiciones de la Ley General de Turismo en materia de turismo de la salud, remitido el 24 de abril de 2012. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria para dar por totalmente concluidos dichos asuntos. En el apartado de iniciativas se le concede el uso de la palabra a la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 81 constitucional. En virtud de que no se encuentra, pasamos al siguiente asunto. Ahora se le concede el uso de la palabra al senador Juan Carlos Romero Kit, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales en materia educativa. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, senador. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, diferentes estudios y especialistas en el tema han informado que nuestro país se ubica en una zona altamente susceptible y expuesta a sufrir diferentes impactos ocasionados por el cambio climático. Aunada a la ubicación geográfica, se encuentran otros factores que incrementan la vulnerabilidad de nuestro país, como la desigualdad social, la falta de infraestructura, entre otros. De acuerdo con la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la situación geográfica de México, las condiciones climáticas, orográficas, hidrológicas, entre otros factores, contribuyen a que nuestro país esté expuesto a eventos hidrometeorológicos que pueden llegar a situaciones de desastre y cuyos efectos se verán exacerbados por el cambio climático. Los impactos adversos derivan de los huracanes, lluvias torrenciales, heladas, sequías, inundaciones, ondas de calor o de frío y oscilaciones extremas en la humedad y el subsuelo y atmósfera. Estos impactos frenan totalmente o incluso hacen retroceder el desarrollo económico en las regiones afectadas. El 96.98% del suelo del país es susceptible a afectaciones, por lo menos alguno de los procesos de degradación de suelos, y las zonas áridas son altamente vulnerables a la desertificación. Durante los últimos años se registró un incremento en la precipitación media anual en la zona noreste, un aumento en la frecuencia y severidad de las sequías en el centro y norte del país, un aumento de depresiones tropicales en la región caribeña y del Golfo de México, así como una intensificación de la fuerza de los huracanes. La temporada de huracanes del año 2004 fue la tercera más activa desde 1950 y la temporada 2005 la más activa jamás registrada. El cambio climático tendrá impactos adversos sobre las poblaciones y actividades económicas. Se maneja mucha incertidumbre sobre la frecuencia, la intensidad y la distribución de los efectos. Prácticamente no existe un solo sector de la economía o región de México que quede liberada de los impactos del cambio climático. Los riesgos son incrementales para la seguridad de los asentamientos humanos, la industria turística costera, la salud pública, la producción de alimentos, la disponibilidad y calidad de agua, la integridad de los ecosistemas, la infraestructura petrolera y las generaciones y suministro de energía. Son prácticamente relevantes las afectaciones al ciclo hidrológico, ya que los cambios sobre los recursos hídricos afectarán a todos los sectores sociales y productivos. Los impactos serán entonces de carácter social, económico y ambiental y podrán adquirir dimensiones significativas al grado de frenar el desarrollo del país. Algunos impactos previsibles del cambio climático en México, según la Estrategia Nacional del Cambio Climático, son condiciones climáticas y recursos hídricos, modificación de los regímenes de precipitación, mayores frecuencias e intensidad de eventos hidrometeorológicos extremos, incremento de escurrimientos superficiales y deslizamientos en algunas regiones, ecosistemas, biodiversidad y sus servicios ambientales, modificación de las regiones ecológicas, migración de ecosistemas, transformación de hábitat a fases que excederán sus capacidades naturales de adaptación,
extinción probable de bosques de conífera y de praderas de alta montaña y cambios importantes en al menos el 50% de los demás tipos de ecosistemas. Reducción drástica de las zonas de distribución de otros bosques, de coníferas y de encinos, así como bosques mesófilos de montaña. Mayor incidencia de incendios forestales, pérdida de humedales, disminución en la abundancia de la flora y fauna silvestre, invasión de especies exóticas, disminución de las capacidades de renovación de los servicios ambientales en los ecosistemas. Zonas costeras, modificación en la distribución de especies marinas de interés comercial y la disponibilidad de recursos pesqueros por cambios de temperatura en las corrientes oceánicas. Afectación de arrecifes coralinos, manglares, humedales, playas y zonas bajas por elevación del nivel del mar. Región, riesgo de afectación a infraestructura costera, reducción del valor de los inmuebles e infraestructura urbana. Degradación de tierras, incremento al deterioro, pérdida de suelos y avance de la desertificación en alrededor del 48% del territorio. Incremento en la erosión hídrica y la incidencia de los desniveles de las zonas montañosas. Agricultura y ganadería, disminución neta de la superficie apta para cultivar maíz de temporal y posible erosión agrobiodiversidad del maíz. Reducción de los rendimientos del cultivo de maíz en algunas regiones. Reducción de la superficie apta para la ganadería extensiva en el centro y norte del país debido a mayor aridez, sequías más agudas y degradación de tierras. Riesgo incremental de siniestros causados por eventos hidrometeorológicos extremos en zonas productivas, expansión de plagas, deterioro de los niveles de bienestar de la población rural. Asentamientos humanos, riesgo incremental de daños a infraestructuras urbanas, a las personas y a sus bienes, magnificación de las islas de calor en las ciudades, riesgos incrementales de inundaciones y de sobrecarga en redes de alcantarillado, riesgo incremental en deslaves, deslizamientos de tierra en zonas dependientes. Eso es, entre otros. Otro ejemplo claro de posibles impactos del cambio climático es el que nos presenta un estudio de la Universidad Estadounidense de Princeton, dirigido por Michelle Upper, en el que señala que el cambio climático podrá provocar que los mexicanos emigren a Estados Unidos debido a que el aumento de las temperaturas afectará la producción agrícola. El calentamiento puede desencadenar el desplazamiento entre de 14 y 6.7 millones de mexicanos adultos. Por lo anterior descrito, fue necesario que México creara su ley de cambio climático, por lo que en el año 2009 se inició el proceso desde el legislativo para lograr establecer mediante esta ley la regulación y el fortalecimiento de acciones para mitigación y adaptación. Tras largas reuniones, discusiones, mesas de trabajo y foros con académicos, expertos, organizaciones no gubernamentales, sector privado, sociedad, gobierno y grupos parlamentarios, se logró la aprobación de la Ley General del Cambio Climático, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del 2012 y con texto vigente a partir del 10 de octubre del 2012. El resultado fue la integración de diversas propuestas presentadas por diferentes grupos parlamentarios sin que se perdiera el espíritu inicial de la iniciativa, el de definir políticas públicas de largo plazo para la mitigación y adaptación, cumplir con las obligaciones y compromisos internacionales del gobierno mexicano, crear instituciones tendientes a trabajar en medidas de mitigación y adaptación para atender el fenómeno y sus consecuencias y establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y la sociedad en general. En el tiempo se quedaron las ideas de armonizar un buen número de leyes federales con el objeto de hacer cumplir los preceptos contenidos en la ley, por lo que con el ánimo de iniciar este largo camino de adecuaciones y modificaciones para que la problemática del cambio climático permee y sea parte de la cotidiana observancia en el desarrollo de los programas del gobierno federal, es que someto a la consideración de esta soberanía el presente iniciativa con el siguiente proyecto de decreto. Se adiciona una fracción, la 42, se reforma la fracción 41, el artículo 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue. Artículo 32 bis. A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
Fracción 41. Elaborar y aplicar en coordinación con las Secretarías de Gobernación, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Social, Educación Pública, Energía, Hacienda y Crédito Público y Salud, las políticas públicas encaminadas al cumplimiento de las acciones de mitigación y adaptación que señala la Ley General del Cambio Climático. Fracción 42. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. Transitorios, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora Garza Galván. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos primera. Compañeras senadoras y senadores, vamos ahora a desahogar un punto que se quedó ayer pendiente. Tiene el uso de la palabra la senadora Laida Sansores San Román para presentar punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a investigar y sancionar a los responsables de los hechos de violencia del pasado 1 de diciembre del año en curso. Presidente, le pediría, como eran dos puntos de acuerdo, si me da unos minutitos más nada más y de una vez desahogamos los dos puntos, porque están muy relacionados. Porque el otro es sobre el artículo 362, que está relacionado con esto, ¿no? Dentro de su tiempo, con todo gusto, senadora. Sí, le pido, como hacen en otros casos, que les conceda unos minutos más como para el otro punto de acuerdo. Pareciera que no tiene actualidad, pero sigue vigente, dado que están detenidos todavía 14 jóvenes, 13 muchachos y una chica que son inocentes. Nosotros condenamos enérgicamente los hechos de vandalismo y de violencia que sucedieron el 1 de diciembre. Creemos que México no lo merece. Y el señor Mondragón en ese momento dijo una expresión que era un atentado dirigido. Y coincidimos con él que fue un atentado y que fue dirigido. Pero no fue dirigido desde las aulas. Esto fue dirigido desde las cavernas de las más altas esferas del poder. Y este tipo de atentados, nos queda claro, implica una logística de punto fino, planeación, mucho dinero, tuvo métrica, tuvo tiempos y tuvo una enorme dosis de ruindad. Fue una jugada de triple play. Tenía tres objetivos muy claros. Uno, provocar al gobierno de Marcelo Ebrard y querer manchar a unos días de concluir su mandato un prestigio bien ganado. Y terminaron por convertirlo en la mano represora del criminal que oculta la cara. Fue una megatrampa y parece ser que cayeron en ella. Segundo, confrontar a la izquierda e intentar desprestigiarla. En un principio, que si esto había sido maquinado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nada más lejos, y creo que se han ido dilucidando los hechos. Y otro objetivo, sin duda, era criminalizar la protesta e inhibir un movimiento legítimo de jóvenes, el movimiento Yo Soy 132, que además para mí es la alborada en este país. Y también, claro, poner una mordaza a los grupos de indignados, que son miles y que cada día crecen. Y claro, en el fondo de la olla, pues ya vemos hacia dónde tiran, a recuperar el Distrito Federal. Estas incongruencias, mientras en el Alcázar con la pluma se firma pacto de unidad con las dirigencias partidistas para aprobar aquí a vapor todas las iniciativas de ley, por el otro con la macana se divide y se polariza la sociedad. En este punto de acuerdo nosotros estamos exigiendo la liberación inmediata de todos los detenidos por estos hechos, porque a los vándalos la policía les hizo valla y después se dedicaron a cazar a inocentes. Hay hechos inexplicables y ustedes hagan un recuento. La PGR tenía bajo su responsabilidad el recinto de San Lázaro.
Cuando estábamos ahí en la toma de protesta, se escuchaba toda esta inquietud y que las bombas Molotov, hablaban los periodistas, y palos y piedras, y como cosa de magia, cuando llegó Peña para ir a recoger la banda que había comprado, resulta que se esfumaron como por arte de magia, como decía un diario, todos los vándalos. ¿Y saben cuántos detenidos hubieron en San Lázaro? Ninguno. La PGR se lavó las manitas, y a pesar de que salían en un noticiero en la noche, en el momento en que detienen a 3, yo fui a la PGR, ninguno. El señor Mondragón, cuando declaró que era un atentado dirigido, tiene una obligación. Él no es un ciudadano para que venga a quejarse como cualquiera de los que están en la calle. Ni siquiera, tal vez hasta nosotros podemos hacerlo. Él tiene la obligación de investigar quién patrocinó, quién organizó, quién urdió en la penumbra esta trama perversa. Y queremos que el señor Mondragón nos rinda cuentas, porque se tiene que investigar y castigar a los autores de este atentado, a los que pagaron a esos vándalos, a los paramilitares, o llamémosles civiles con cadenas. ¿Quién estrenó neohalcones con pantalón crema? Ahí tenemos las fotos allá afuera para que ustedes los distingan perfectamente. Pantalón crema, camisa negra, guante negro. Esto nos recuerda el 68. Y cadenas que colgaban, unos en el pecho, otros en el cuello, otros las traían en las manos. Que se castigue también a los MP, que para variar no investigan, inventan. Es claro que 8 de cada 10 casos no fueron sustentados. Se pretende castigar excesos de jóvenes, pero ¿qué con los excesos en el uso de la fuerza, en el hurto de dinero, cámaras, etcétera, de policías que violaron derechos humanos? ¿Y qué con los mandos policíacos que fueron incapaces de frenar el vandalismo? Sí les hicieron valla y trataron de justificarse deteniendo inocentes. Esos que ordenaron el uso de balas de goma, porque aquí precisamente, ahí en San Lázaro, fue donde se dieron los hechos más sangrientos. El joven que perdió el ojo, Uriel, y Cuy, que todavía permanece, no murió, pero ahí verán la foto, todavía en estado de coma inducido, lo están tratando de despertar muy lentamente. Nosotros estamos pidiendo en este punto de acuerdo que se paguen los daños morales y materiales. Está la familia viendo cómo compran medicamentos, boteando, pidiendo limosnas. No se vale. El gobierno debería de hacerse cargo. Lleva muchos días ya en la Cruz Roja. Y creo que, pues si le tiembla la mano a Mancera para desistirse, que exhiba los videos. En los videos, supuestamente, está la constancia de en el momento en que ellos cometieron los actos de vandalismo. No tienen ninguno y gastaron 10,000 millones de pesos en cámaras. Entonces creemos que tenemos derecho a exigir. Nosotros estamos pidiendo también en ese otro punto de acuerdo que se derogue, y este es el exhorto a la Asamblea, y quisiera que lo sometiera a urgente y obvia resolución si es posible, para que de inmediato se hiciera este exhorto a la Asamblea a fin de que el artículo 362, que es una aberración y es anticonstitucional, sea derogado. Se está castigando un delito que puede, no está en exentos, un joven que es contagiado por el enojo de los que pagaron. Es posible que haya arrojado hasta una piedra, que se castigue como daño a propiedad, pero no como un acto de terrorismo. Es más, se castiga con menor pena si tratas de derrocar al gobierno que si tú rompes un vidrio, porque no se hace la imputación en forma individual, sino en forma general. Este artículo debe ser derogado de inmediato, y creo que es de 1931, pero equivale a lo que era disolución social, y esto sería criminalizar la protesta y la inconformidad. Mancera inicia un gobierno, la ciudadanía espere muestre credenciales, llega con una votación histórica, acreditado como respetuoso de los derechos humanos, y no sea que quiera cambiar de caballo a medio río. Liberó a 56, mantiene preso a 13 y a Rita. No se puede judicializar lo que es político. Mi mensaje al presidente del tribunal
Personalmente he atendido durante horas a legisladores, padres y abogados de los detenidos, se lo reconocemos y apreciamos su interés, ojalá que se haga justicia. Y a Peña, tan modosito en este tema, pues si habla de pacto, tendrá que sustituir la represión por el diálogo y la fuerza por la política. Y ya nada más, para terminar, decirles que por nuestra parte, nuestra protesta ha sido y será pacífica siempre. Quienes militamos en Movimiento Ciudadano y tenemos a López Obrador como líder, tenemos muy claro que las espirales de la violencia se sabe dónde empiezan, pero no dónde terminan. Libertad para los detenidos. Gracias. Permítame. Sí, senador Mayans. A la compañera senadora Laida Sansores San Román, si me permite sumarme a su punto de acuerdo. Sí, senadora Dolores Padierno. Se toma nota. Muy bien. Senador Raúl Morón. Sí, senadora Beristain también. Gracias. Muchas gracias. Bien. Para conocimiento de la Asamblea, la senadora ha presentado 2 puntos de acuerdo en este momento y ha solicitado se considere como urgente resolución. Como ha sido solicitado y con fundamento en los artículos 109 y 110 del reglamento, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera ambos de urgente resolución en una misma votación. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se considera de urgente resolución, señor presidente. Gracias. Ambos puntos de acuerdo se turnan a la Comisión del Distrito Federal. Continuando con el apartado de iniciativas, tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 81 constitucional. Con su venia, presidente. Primero quiero recordar que el expresidente de la República, Felipe Calderón, durante el mes de diciembre del año 2009, envió al Congreso de la Unión una propuesta de reforma política en la que, entre otros aspectos, incluyó la propuesta de una segunda vuelta electoral para definir al presidente de los Estados Unidos mexicanos. Por desgracia, esta propuesta terminó siendo excluida de la discusión general. Lo que ocurrió meses después confirmó la necesidad de transformar y mejorar las reglas electorales para fortalecer nuestra democracia. Volvimos a sufrir comicios plagados de críticas y de señalamientos que minan la legitimidad del ganador de la elección. Lo más importante es que este daño a la legitimidad no solo proviene del plano de la opinión pública, sino que en gran medida está fomentado por el arreglo institucional. Hoy en México la presidencia la gana quien tenga más votos, pero eso no quiere decir que necesariamente cuente con el respaldo de la mayoría de la población. Esta situación se agrava cuando la diferencia porcentual entre el primer y el segundo lugar en las elecciones es cada vez más estrecha. En 1976 esa diferencia rondaba el 87%, en 1988 el margen con el que ganó el expresidente Salinas fue de 19.56%, en 2006 tuvimos la contienda más competitiva de nuestra historia, donde la diferencia entre el primer y segundo lugar fue de apenas del 0.56%. Y en 2012 vimos que la diferencia, que muchas casas encuestadoras señalaban que resultaría superior al 10 o 15%, resultó en los hechos de 6.62%.
Es una realidad que en este proceso de consolidación democrática hemos construido instituciones sólidas y confiables como el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora más que nunca, cada voto cuenta y se respeta. El problema que enfrentamos es cómo lograr que el gobierno tenga el respaldo de la población, cómo lograr que el presidente cuente con la legitimidad que requiere su investidura, cómo romper con esa dinámica poco deseable que hoy hace que el presidente tenga el respaldo solo de 1/3 del electorado y sea una enorme mayoría la que no lo tuvo como la primera opción. Fue en 1988 la última ocasión en que un presidente contó con el respaldo del 50% del electorado. Desde entonces a la fecha, ese porcentaje se redujo al 38%. Estoy convencida de que es hora de hacer de nuestra democracia una democracia madura, una democracia moderna donde no volvamos al presidencialismo autoritario, sino que construyamos ya un presidencialismo de consenso. La segunda vuelta electoral tiene múltiples ventajas. Es considerada por los expertos en ingeniería institucional como el politólogo Giovanni Sartori como el mejor sistema electoral. Algunas de esas ventajas es, primero, la segunda vuelta garantiza que quien resulte electo no sea un perdedor, término que en la ciencia política designa a la alternativa que perdería frente a todas las demás en competencias binarias, es decir, a la menos preferida en un enfrentamiento 1 a 1, pero que en cambio en una elección múltiple puede resultar vencedora. Segundo, la segunda vuelta permite que los electores revelen no solo sus primeras preferencias, sino también sus segundas preferencias, y puedan votar por ambas, en primera vuelta y en segunda vuelta respectivamente, sin tener que descartar ninguna. Es decir, en primera vuelta el elector votará por su opción más deseada y en segunda vuelta podrá volverlo a hacer, u optar por su segunda preferencia. Actualmente, sin segunda vuelta, suele ocurrir que el votante se encuentra ante el dilema del voto útil o estratégico, es decir, de votar no por su opción preferida, sino por su segunda preferencia, con tal de evitar que gane el candidato que menos desea. De esta manera, con segunda vuelta, el votante satisface plenamente su orden de preferencias, aumentando su libertad de elección y expresión y reduciendo su nivel de frustración política. Tercero, la segunda vuelta fortalece el mandato del presidente electo, que recibe el apoyo de la mayor parte del electorado, evitando polarizaciones o crisis de legitimidad democrática. Cuarto, este mecanismo propicia la negociación entre las distintas fuerzas políticas y la formación de alianzas electorales para la segunda vuelta, las cuales suelen traducirse en coaliciones legislativas de largo aliento que permitan la gobernabilidad y la construcción de mayorías parlamentarias. Quinto, favorece a posturas políticas más centradas, moderadas y cercanas al votante mediano. Las posturas más radicales y minoritarias, que ciertamente tienen derecho a existir en un régimen democrático y pluralista, encuentran su justa dimensión en la primera vuelta, mientras que en la segunda vuelta los dos candidatos finalistas acercarán sus propuestas al punto del espectro político en donde se encuentra la mayoría de la población. Precisamente por estas ventajas que conlleva la implementación del sistema electoral de mayoría absoluta con segunda vuelta, este ha sido adoptado por la gran mayoría, aproximadamente el 67% de los países en los que el presidente es electo directamente. Esto ocurre en Austria, Brasil, Chile, Francia, Polonia y Rusia. En América Latina, por ejemplo, casi todos los países, excepto México, Panamá, Paraguay y Honduras, han abandonado el método de elección por mayoría simple,
y han adoptado sistemas electorales que contemplan mayorías absolutas u otros umbrales. Por ejemplo, en Argentina hay segunda vuelta si el primer lugar no obtiene cuando menos el 40% de los votos y 10 puntos porcentuales de diferencia respecto al segundo. En Costa Rica, en vez de exigir el 50% más 1, se estableció el 40% más 1 para evitar una segunda vuelta. No importa tanto el esquema, lo relevante es que estas reglas evitan que se ponga en duda la legitimidad del candidato que resulte electo. Por eso presento ante este Pleno esta iniciativa de reforma al artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer la segunda vuelta electoral para elegir al presidente de la República. En resumen, compañeras y compañeros senadores, es fundamental que impulsemos las reformas que requiere nuestro sistema electoral. Es hora de consolidar nuestra democracia, haciendo más fuertes las instituciones mexicanas, logrando al mismo tiempo que sean más eficaces, siempre teniendo en cuenta que nuestras instituciones serán mejores si logramos que rindan más y mejores frutos a las y los mexicanos. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senadora Gómez del Campo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales. Senador López Brito, dígame. Sí, para solicitarle respetuosamente a la senadora proponente, si me permite adherirme a su iniciativa, felicitándola por esta importante aportación que está haciendo a la legislación en materia electoral en México. Senador Hermosillo, el mismo sentido. El mismo sentido, por favor. Gracias. Senadora Beristain. Igual para solicitarle a la senadora Mariana, si puedo adherirme a su punto y felicitarla por excelente. Senador Rufo, el mismo sentido. Tome nota la Secretaría, por favor, de las adiciones, si levantan la mano. Muchas gracias. Gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, segunda. Se concede el uso de la palabra a la senadora Maqui Esther Ortiz Domínguez, a nombre propio y de diversos senadores de los grupos parlamentarios, para presentar proyecto de ley de reproducción humana asistida y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Con su venia, señor presidente, hace 10 años presenté un tema parecido y por supuesto se quedó congelado y hoy me da mucho gusto venir a presentar a nombre propio y de 42 senadores de diferentes bancadas, del PAN, del PRI, del PRD, del Verde, del PT y Movimiento Ciudadano, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la Ley de Reproducción Humana Asistida. El problema de la infertilidad y la esterilidad, desde un punto de vista epidemiológico, afecta entre un 10 a un 15% de la población mundial. Esta condición está creciendo en todos los países, pero más en los industrializados. Uno de los factores que enfatiza el problema es la postergación de la maternidad, que se da ya sea por motivos profesionales, laborales o sociales, entre otros. Actualmente, las mujeres deciden tener su primer hijo a una edad en la que la fertilidad disminuye por causas biológicas. De forma paralela, dicha condición de salud enfatiza el estrés físico, emocional y social en las parejas infértiles. Cabe mencionar que otras de las causas son la endometriosis, el daño irreparable de las trompas de falopio, el síndrome de ovario poliquístico, la insulinoresistencia, la miomatosis uterina, por mencionar algunas. Dichos padecimientos son atendidos al mismo tiempo como parte del tratamiento de la infertilidad misma. Por otra parte, la infertilidad en hombres principalmente se da por fallas testiculares, daños medulares traumáticos, paraplegia, alto consumo de tetrahidrocannabinol, entre otras.
A finales de la década de los 70 se dieron los primeros avances en materia de reproducción humana asistida y 8 años después se dio el nacimiento de la primera bebé creada in vitro. Con ello se dieron nuevas posibilidades de solución a la infertilidad y la esterilidad para un amplio número de personas que son afectadas. En Europa, desde la década de los 80, se materializó tempranamente esta aspiración social mediante la aprobación de diversas leyes de reproducción asistida. La aparición de las leyes en la materia aportaron al marco jurídico y al sector salud las herramientas suficientes para coadyuvar a disminuir los efectos de la infertilidad y la esterilidad en la población. Más allá de todo, se pretende reconocer la necesidad de establecer y consagrar parámetros legales. Hoy en día, un número importante de parejas infértiles logra el embarazo mediante tratamientos de baja complejidad, ya sean médicos o quirúrgicos. Sin embargo, todavía un porcentaje significativo requiere de las modernas y sofisticadas técnicas y tecnologías de reproducción asistida. México cuenta tanto con hospitales e institutos especializados como con especialistas reconocidos. Sin embargo, en casi 3 décadas de conocimiento en la materia, no ha consagrado el tema en el marco normativo, mismo que es necesario para el desarrollo de esta disciplina, para el incremento de la investigación en esta área, para otorgar certeza jurídica para las parejas que requieren de este recurso médico, para establecer normas legales mínimas para el funcionamiento de los centros donde se realicen técnicas de fertilización humana asistida, entre otras. Con base en los resultados de los tratamientos y los valores culturales de la sociedad mexicana, es que se considera viable el marco regulatorio integral en el cual han trabajado ampliamente con un grupo de especialistas conformado por diversas asociaciones y sociedades médicas y científicas. Este proyecto de ley establece no solo los marcos mínimos en los cuales se recogen los principales reconocidos por la bioética a nivel mundial, sino que también converge con las disposiciones de la Ley General de Salud vigente en nuestro país. Este proyecto defiende al embrión y su dignidad inherente, además de que permite una salida que respete su valor intrínseco. Es preciso dar a conocer que es falso que sea necesario desechar embriones y que es igualmente falso que se generen embriones que estén deslindados a morir. La fecundación in vitro no produce efectos negativos en el embrión. Además, el útero de la mujer es capaz de acoger más de un embrión a la vez si es que estos tienen la capacidad biológica de implantarse. Cabe señalar que en esta ley se introducen importantes novedades de nivel internacional, donde se defiende claramente el concepto del embrión, además se ajusta a las leyes internacionales en materia de genoma humano, ya las correspondientes de bioética, y se prohíben las prácticas eugenésicas y la selección por motivos de sexo, entre otras. Con ello, se consideran prácticas de reproducción asistida que aún no están establecidas en la Ley General de Salud y se amplía favorablemente el marco jurídico en la materia. Debo hacer énfasis que con ello se pretende facultar a la autoridad sanitaria correspondiente, es el caso de la Secretaría de Salud, para autorizar la práctica de técnicas y tecnologías resultantes de una nueva disciplina científica, una vez constatada su evidencia científica y clínica. Además, se incorporan al proyecto un cúmulo de normas sobre las sanciones que son vitales para que la ley tenga la fuerza coercitiva que la importancia de sus normas exigen. Finalmente, quiero agradecer a todos los compañeros senadores y senadoras de todos los grupos parlamentarios para aceptar, firmar esta iniciativa, que representa un gran avance en nuestro sistema de salud y en la medicina de nuestro país. Hemos tardado mucho en tener este acuerdo entre los senadores de todas las bancadas, muchísimos años que el país requiere que todas aquellas parejas infértiles tengan la posibilidad de utilizar técnicas modernas, pero basadas en lineamientos y en conceptos científicos que les permitan tener los hijos que desean de una manera responsable y una manera
que les produzca hijos saludables. Muchísimas gracias. Gracias, senadora Ortiz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto que reforma diversos artículos constitucionales en materia educativa. Con el permiso de la Presidencia, distinguidos compañeros del Senado, cuando uno escucha a los demás, corre el riesgo de aprender. Esta Cámara le propuso respetuosamente a la Cámara de los Diputados, desde la semana pasada, el trabajar en conferencia el tema de las propuestas de reforma educativa. Por diversas circunstancias, ese momento no pudo procesarse así. En previsión a ello, y a reserva de dictaminar la minuta que llega de la Cámara de Diputados y que está turnando a las comisiones de Educación, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, estamos introduciendo una propuesta que recoge la parte del Ejecutivo Federal y mejora algunos aspectos para tener aspectos de carácter más integral. De muchos años, el Partido Acción Nacional ha impulsado la aprobación de reformas tendientes a la calidad educativa. Las legislaturas anteriores ya conocieron y procesaron algunas de estas iniciativas. A nosotros lo que nos preocupa son 3 puntos fundamentales. Primero, la calidad como principio constitucional y que coincide con la iniciativa del senador Mario Delgado, introducida precisamente hace una semana a ese propósito y que ha sido un clamor de la sociedad que quiere tener mayor participación y que a rango constitucional se tenga la calidad como un valor. Segundo, el que podamos tener un sistema nacional de evaluación y un servicio profesional docente, y si bien la iniciativa del Ejecutivo Federal la recoge, nosotros tenemos elementos adicionales para poder intentar perfeccionarla. Y tercero, está el reordenamiento de la relación laboral para ejercer la rectoría del Estado en el tema educativo, y esta parte que es muy sensible se debe de revisar con mucho cuidado. Nosotros tenemos un inmenso aprecio y admiración por el magisterio de este país. He podido estar en regiones de mi entidad federativa en Guanajuato, en la sierra, en la montaña, en el valle, en las comunidades más remotas, y aprecio el sacrificio que con polvo, sudor y lágrimas realizan los profesores de este país todos los días. Sin embargo, es muy importante hablar con la verdad y tenemos muchas simetrías en el tema de la calidad. Y hay 4 aspectos que a nosotros nos preocupan. Primero, el régimen de permanencia, sin atentar contra derechos laborales. Y creemos que la permanencia debe ir ligada a la evaluación con desempeño y con consecuencias, y que debe tener una formación continua y profesional. Segundo, consideramos que es muy importante el tema de llevar al apartado B y su ley reglamentaria lo que ya vimos en la Ley Federal del Trabajo como ley reglamentaria del apartado A: democracia, transparencia y rendición de cuentas. Tercero, que se haga una revisión muy seria de las condiciones generales de trabajo que desde 1946 el Estado mexicano fue entregando para confundir lo que es de la autoridad y lo que es un régimen contractual en buena perspectiva. Y por último, que con todo respeto a las causas que se puedan tener, cuando no se procesan los paros a través de una huelga, como señalaría la ley de la materia, debe haber consecuencias, porque no podemos atentar contra la educación de nuestros hijos. Estas modificaciones consideramos que son parte de una reforma más integral y lo que quieren hacer es enriquecer la discusión. México espera 3 cosas de nosotros: resultados, resultados y más resultados. Y al final del día tenemos derecho a muchas cosas, pero no a fallar. Esa es la iniciativa del Partido Acción Nacional que queremos someter a su consideración para ir enriqueciendo como parte de un proceso.
La iniciativa que vamos a conocer al rato de la minuta de diputados no es una reforma integral. Esa parte tendremos que verla con más calma. Sin embargo, saludamos a todas las voces y queremos trabajar en el Senado de la República. Es cuanto. Gracias, senador Romero Hicks. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación y de Estudios Legislativos, segunda. Senador Bartlett. Quiero hacerle una pregunta al senador Romero Hicks, después de haberlo escuchado con mucha atención y estando de acuerdo en muchas de las afirmaciones que hizo. Y si leemos hoy en la prensa declaraciones del senador Cordero en el sentido de que México requiere una reforma educativa de fondo y que no está de acuerdo con la reforma constitucional, yo le quiero preguntar, señor senador, si su partido va a aprobar un dictamen que van a confeccionar ahorita mismo, que llegó a las 9 de la mañana y que se pretende presentar aquí sin ningún estudio, lo que sería un atentado contra el artículo 3º, que hiciéramos eso. No sé, señor senador, si su partido va a impedir que se haga el fast track en una reforma ni más ni menos al artículo 3º constitucional. Muchas gracias. Senador Bartlett, el orador ya había concluido, ya está turnado el tema, sin embargo, ya le escuchó su pregunta y seguramente que habrá de conversar con usted. Gracias. Se concede ahora el uso de la tribuna al senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13 y 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Senador Escudero. Gracias, presidente. Derivado que hay temas muy importantes por votar, como la ley de transparencia para elevar a organismo constitucional autónomo el IFAI, quisiera turnarlo directo a la comisión y que se quedara registrado en el diario de los debates mi posicionamiento, si usted fuera tan amable. Gracias. Es de apreciarse su voluntad. Muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, primera. Informo a la Asamblea que la Comisión de Hacienda y Crédito Público remitió una comunicación con la que explica la ocurrencia de un error técnico en el texto del proyecto de Ley de Ingresos de la Federación que aprobamos el pasado 13 de diciembre. Como ustedes recuerdan, la Ley de Ingresos la aprobamos respaldando íntegramente lo que nos envió la colegisladora. En consecuencia, el texto resultante que se envió al Ejecutivo Federal debía mantener los términos de lo aprobado en la Cámara de Origen. Sin embargo, en la transcripción del dictamen en las comisiones se incurrió en la omisión de una parte de un párrafo en el artículo 1 del proyecto. Para corregir el error y asegurar que el texto de la Ley de Ingresos cubra el principio de certeza jurídica, solicita la Comisión a esta Asamblea que autorice la aplicación de una fe de erratas que se enviará a la Secretaría de Gobernación para la publicación correspondiente. El texto de la fe de erratas está disponible en sus escaños para su conocimiento. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza que se aplique la fe de erratas para su remisión al Diario Oficial de la Federación. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza la aplicación de la fe de erratas que ya se refirió. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza la aplicación de la fe de erratas, señor presidente. En consecuencia, se comunica al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En otro apartado del orden del día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se aprueban las convenciones
la Convención de las Naciones Unidas sobre la Inmunidad Jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del reglamento, queda de primera lectura. Pasamos a la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se aprueba el retiro de la declaración interpretativa formulada por el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos al depositar su instrumento de ratificación del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del reglamento, queda de primera lectura. Tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Europa y Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se aprueban las enmiendas a los artículos 1 y 18 del Convenio Constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del reglamento, queda de primera lectura. Pasamos ahora a la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Europa y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba el convenio entre México y Estonia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su protocolo. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del reglamento, queda de primera lectura. Tenemos ahora la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en materia penal entre el Gobierno de México y el Gobierno de la República Dominicana. El mismo se encuentra publicado en la Gaceta de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del reglamento, queda de primera lectura. Primera lectura también del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífica y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba el acuerdo entre el Gobierno de México y el Gobierno de la India sobre asistencia administrativa mutua en asuntos aduaneros. El mismo se encuentra publicado en la Gaceta de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del reglamento, queda de primera lectura. Ahora tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba el acuerdo entre el Gobierno de México y el Gobierno de Filipinas sobre asistencia administrativa mutua en asuntos aduaneros. El mismo se encuentra publicado en la Gaceta de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 de nuestro reglamento, queda de primera lectura. Pasamos a la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba el acuerdo entre el Gobierno de México y el Gobierno de China sobre asistencia administrativa mutua en asuntos aduaneros. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del reglamento, queda de primera lectura. Tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, primera, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. El mismo se encuentra publicado en la Gaceta de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 de nuestro reglamento, queda de primera lectura. Pasamos a la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan fracciones al artículo 10 de la Ley General de Educación.
debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 de nuestro reglamento, queda de primera lectura. Tenemos ahora la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy y con fundamento en el artículo 195 de nuestro reglamento, queda de primera lectura. Pasamos a la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del reglamento, queda de primera lectura. Por último, tenemos la primera lectura a 6 dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto que conceden permisos para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México y para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario en Chiprés en Mérida. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del reglamento, quedan de primera lectura. Ahora tenemos la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo. Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de no levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Muchas gracias. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Se concede el uso de la palabra al senador Félix González Canto para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Con su permiso, senador presidente, compañeras y compañeros senadores, el turismo está comprobado, genera ingresos, genera empleos y aporta a la economía de cualquier nación. Los gobiernos de todos los países saben que el turismo brinda una importante oportunidad de crecimiento y desarrollo. Saben que esta actividad permite elevar la calidad y el nivel de vida de sus habitantes, por lo que cada día los distintos gobiernos del mundo hacen esfuerzos enormes para que sus destinos turísticos se vuelvan más competitivos. En 2011 México registró una cifra récord en llegadas de turistas nacionales e internacionales, un total de 168.1 millones de turistas nacionales y 23.4 millones de turistas internacionales visitaron los distintos destinos turísticos mexicanos. Durante los primeros 6 meses del 2012, México recibió un total de 38 millones de visitantes internacionales, los que dejaron una derrama económica de 6.300 millones de dólares. Esto representa un incremento de más del 6% comparado con 2011. La Organización Mundial de Turismo pronostica que el sector turismo seguirá creciendo en los próximos años, haciéndose más fuerte y competitivo, por lo que es fundamental promocionar integral y competitivamente a México, hacerlo mediante una buena planeación, una diversificación en la oferta de servicios, productos
y destinos, y con una promoción estratégica que abarque no solo los mercados tradicionales, sino a los mercados nuevos y que tienen un gran potencial para México, como los ubicados en los continentes europeo y asiático. Para lograr lo anterior, es fundamental la labor del Consejo de Promoción Turística de México, el cual realiza una labor prioritaria en la planeación, diseño y estrategia de la promoción de los diversos destinos de nuestro país a nivel nacional e internacional, y que su principal fuente de recursos proviene del derecho que pagan los extranjeros que ingresan a México. El dictamen que el día de hoy las comisiones de turismo y estudios legislativos sometemos a su consideración hace referencia precisamente a la integración del patrimonio del Consejo de Promoción Turística de México. Este dictamen proviene de una minuta turnada por la colegisladora, la que proponía establecer en la Ley General de Turismo que el porcentaje referido al derecho de no inmigrante establecido en la Ley Federal de Derechos se integraría al patrimonio del Consejo para la Promoción Turística. Con esta propuesta, compañeras y compañeros senadores, se homologaría en la Ley General de Turismo lo establecido en la Ley Federal de Derechos respecto a la procedencia y destino que se debe dar al anteriormente llamado derecho de no inmigrante. Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas coincidimos con la colegisladora en afirmar que la reforma a la Ley General de Turismo es adecuada, toda vez que no se contrapone con otras leyes. No obstante lo anterior, proponemos modificar la redacción enviada, ya que hace referencia al derecho de no inmigrante, concepto que fue reformado con la entrada en vigor de la Ley de Inmigración y su reglamento, por lo que este dictamen actualizamos la redacción de la minuta a los nuevos lineamientos en materia de migración. Para explicar más lo anterior, les comento que la Ley Federal de Derechos dejó de contemplar el pago del derecho de no inmigrante para dar lugar al pago del derecho correspondiente a la expedición del documento migratorio que acredita la condición de estancia de los extranjeros. En virtud de lo anterior, actualizamos la propuesta remitida por la colegisladora con el nuevo concepto de la Ley Federal de Derechos y con los lineamientos migratorios. Por lo anteriormente expuesto, a nombre de las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, solicito su voto a favor de este dictamen, el cual vincula dos importantes ordenamientos y sin duda dará mayor certeza al sector turístico de nuestro país. Es cuanto, senador presidente, y muchas gracias, compañeros senadores. Gracias, senador. En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Sí.
Senador Barbosa, dígame. Ser procedente que ampliara usted el plazo para recibir votación y no estar en la condición de que el número de votos sufragados fueran insuficientes para continuar la sesión. Entonces, considerando que un número considerable de compañeras y compañeros senadores están reunidos en comisiones diversas en este momento, hemos dejado abierto el sistema de votación unos minutos más. Pregunto si falta algún ciudadano senador o senadora por emitir su voto. ¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Sigue abierto el sistema, senador. Sigue abierto el sistema. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 74 votos en pro, 0 votos en contra. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo 72 constitucional.